Hola héroes imperiales, estoy aquí presente para decirles sobre 100 curiosidades más acerca de Warhammer 40.000 y esto será la segunda parte de lo que vengo para ustedes con obtener muchas curiosidades de todo el lore 40.000 para ustedes y así que, sin nada más que decir para terminar con la introducción como de costumbre, vamos a conocer más curiosidades héroes imperiales. El emperador tuvo hijos biológicos en el antiguo canon y se trató de los senseis, personajes poderosos y psíquicos independientes que tenían la sangre del emperador y que estos fueron casados por la Inquisición porque la Inquisición creía que varios senseis eran seguidores de Sinch, pero la verdad fue que los senseis crearon el culto del niño estelar por su padre pero eso se descanonizó al final. Los Illuminatis fue un grupo misterioso que se mantenían en las sombras del imperio para apoyar y ayudar al imperio contra el caos, ellos podían contrarrestar las fuerzas y vibras del caos con sus poderes sobrenaturales, pero igualmente fueron eliminados del canon. El emperador al saber que los Rangdans y sus horribles aliados estaba arrasando con todo en los genocidios de Rangdan, él sacó el dragón de Marte para destruir a los Rangdan, siendo el dragón de Marte como el fragmento Zetan del dragón del vacío. Lo que comen los Katachanes es lo que se encuentran en su mundo letal para aquella bestia que los amenace termina siendo el desayuno, almuerzo y cena de los Katachanes. Varios soldados del grupo de la muerte de Krieg llevan la sangre y genética de Yurten, el ex coronel del cuerpo de la muerte de Krieg que falleció, pero estuvo en contra de que crearan clones con su ADN y genética, pero el proyecto se dio esto después que muriera. Magnus fue el primer primarca en estar en contacto con el caos pero de manera indirecta, ya que fue en la Gran Cruzada cuando sus Astartes mutaron y Magnus hizo un trato con una entidad extraña que fue Sinch encubierto que curó a los Astartes de Magnus temporalmente del cambio de carne, perdió su ojo derecho por parte del trato. Originalmente Sanguinius iba a representar la furia del emperador y Angron su lado pacífico como diplomático, pero fue todo lo contrario para el destino de los dos primarcas, Sanguinius siendo un santo y Angron un ser muy violento. Cuando Asterion Moloch fue donde estaban Valerian y los demás custodes, el capitán Valerian se asustó al ver la presencia de Asterion Moloch, visto como un gran Astarte de gran complexión que intimida con su sola presencia. La Inquisición cree que los dragones negros son herejes por sus mutaciones gracias a que su osmodula muto y causó que salieran grandes cuchillas y cuernos de dragón en sus cuerpos que los dragones negros usan a su favor. Los exoditas cuando se dirigen a la batalla usan dinosaurios de gran tamaño y tipo que los favorece en sus batallas como guerras que se desata en sus mundos. Los Ineads crearon a su nuevo y último dios a Eldari que es Inead, que es el dios de la muerte para que éste despertara con el fin de acabar con Slaanesh, pero los planes para despertar salieron mal por Ibrahim, su emisaria quien se volvió loca con desesperación para que surgiera su diosa Eldari. Lo que busca realmente Leman Ras es el árbol de la vida, pero muchos malinterpretaron eso y que creyeron que eso era metafórico, sino que se refería a Isa, la diosa de la vida y que por esa malinterpretación ha hecho que algunos crean que esa es la versión canónico, pero siendo un fanbase de los fans. A pesar de que los custodes no fueron creados precisamente por la guerra, no solamente tienen la función de defender al emperador, sino al Palacio Imperial y la Santa Terra, aparte de ser líderes como grandes maestros de la humanidad, en enseñarles todo acerca de lo vasto de las galaxias con todo el gran conocimiento envidiable que ejercen como tienen los custodes. Cuando en el 2024 se anunció lo nuevo del canon fueron las mujeres custodes, esto causó una gran división entre el lado anglosajón e hispano, en el lado anglosajón fue que no les gustó la idea hasta odiarlo, pero no todos a nivel general, mientras que el hispano lo aceptó, igualmente ya se había visto señales de personajes de cualquier tipo ejerciendo alguna labor en ediciones anteriores.
Se tiene el chiste que Mortarion es un saco de boxeo y varios se creen eso, pero es falso, ya que en la primera contienda que tuvo Mortarion contra Khan, Mortarion ganó pero que Khan se fuera de Próspero, mientras que en la segunda quedó en punto muerto cuando Khan explotó su nave contra Mortarion y la tercera casi derrota a Khan, si no fuera por la astucia de Khan de cortarle la cabeza y ser salvado por Malcador ahí mismo. El emperador creía que Yagata Khan iba a ser un traidor al final y que Fulgrim se mantendrá leal al final, pero fue todo lo contrario gracias a Segorach, el dios de la risa de los Harlequines quien cambió el rumbo de los dos primarcas cuando fueron dispersados por Erda por el miedo del futuro. Los Tau viven una vida promedio de los 40 años, a pesar de su vasta tecnología y más de su ciencia médica, pues esto es una desventaja para los Taus con su corta vida. El Enuncia es una lengua muy poderosa que se trata de un conjunto de conjuros de lenguas para lograr grandes acciones psíquicas como psiónicas, pero es peligroso usarlo porque todo aquel que lo use y si se equivoca a la hora de pronunciar un verbo e incluso de una letra, pasarán cosas malas y consecuencias por pronunciar mal la palabra en lo más mínimo. Las armas más poderosas y más curseadas entre los orcos fueron creadas por el clan de los lunas malvadas y más sabiendo que usan el color amarillo que es más daño al enemigo. En unas versiones de Fantasy del Códex del Caos se mencionaba una parte de un caballero de gran armadura grisácea y poderes psíquicos con mención de un ser que era el líder de la humanidad en el espacio y con sus grandes generales. Esto da referencia primero a Kaldor Draigo y al emperador con los primarcas. En la quinta edición se mencionaba que los parias existían gracias a los necrones y que los necrones los crearon como forma de evitar cómo contrarrestar a los psíquicos humanos y otros seres vivos de otra parte de la galaxia, pero esto se descartó al final. Los primeros protagonistas de Warhammer 40.000 desde su nacimiento no fueron los ultramarines, fueron los puños carmesis y desde un comienzo fue que algunos creían que eran una versión temprana de los ultramarines pero son los puños carmesí, hasta que los ultramarines tuvieron más fama junto a los lobos espaciales y ángeles sangrientos. Los astartes como sororitas y otros guerreros jamás tienen una jubilación, ya que siempre están activos y donde por fin podrán descansar será en la muerte, a excepción de los astartes que serán puestos en los Dreadnoughts para seguir luchando. Si la Gran Cruzada se hubiera logrado con éxito, varios primarcas tenían ya proyectos de vida de a futuro para retirarse o dedicarse a otra cosa, por ejemplo, Robout Guilliman quería ser granjero y eso que los primarcas tenían sus propios reinos privados en Terra, pero la herejía de Horus arruinó todo eso. Si los yocaeros miran una tecnología diferente a la suya, pues lo que harán los yocaeros es reparar, actualizar y mejorar dicha tecnología, lo demás no le darán importancia, ya que el propósito de los yocaeros es que evolución como especie por medio de la tecnología de cualquier tipo existente e inexistente. Existe una serie de cómics como viñetas para todo público y más para los más jóvenes, esto siendo Warhammer Aventuras, que serían números que son tanto para 40.000 y la era de Sigmar, donde unos jóvenes imperiales se harán cargo de ciertas misiones a su propia cuenta. Erebus no se llama así realmente, ya que ese no es su verdadero nombre y más que Erebus le arrebató la vida a un niño que si era Erebus ese niño, pero Erebus el que todos conocen, le robó la identidad después de acabar con el niño en su oscura niñez. Había un orco que usó la disformidad para viajar al pasado con el fin de tener su arma favorita pero siendo dos de ellas y lo que hizo para obtener nuevamente su arma favorita fue acabar a su yo del pasado. Un Kraven trató de poseer la mente de la Lionel en la Gran Cruzada, pero la Lionel con su gran mente impenetrable como leal y poderosa, logró que el Kraven no lograran su cometido y fue peor para el Kraven al saber que la Lionel lo detectó en donde estaba y así destruirlo al final. Esto también pasó con un demonio de Sinch, pero se aterró por la mente de la Lionel en ser incorruptible. Algunos creen que Ghazghkull está basado en Margaret Thatcher, la ex primera ministra del Reino Unido, pero esto se confirmó que fue un chiste sin razón de creer en eso.
Los custodes cuando están aburridos y para entretenerse, como también de mejorar sus capacidades como habilidades, pues ellos hacen sus juegos de sangre y envían a agentes para capturar algún Xeno o ser del caos peligroso de cualquier tipo, lo liberan ahí mismo en Terra y deben evitar que el enemigo se dirija a un lugar importante como sagrado del mundo, pero siempre ganan y logran sus objetivos, haciendo que ganen mucha experiencia y así se mantienen firmes de cualquier peligro en la galaxia. A Drusbael ve como le encanta usar su política a su favor como siempre y más de llamar la atención de los demás, pues tiene a Lerquines a su lado para estar siempre en el poder. Cuando Asek Ahriman se topó con Ibrahim, y lo que quería Ahriman es obtener la cura de los Astartes de la Rubrica, pues Ibrahim le dio una muestra de su poder y había hecho que los Astartes de la Rubrica volvieran a la normalidad con sus cuerpos físicos normales, pero lo que hizo después Ibrahim fue explotar a todos los Astartes de la Rubrica curados, eso causó que Ahriman le agarra odio y venganza a Ibrahim y la razón de perseguirla sin cansancio. Los tiránidos son más perversos y más diabólicos de lo que se cree, ya que los Gene Stealers creen que los tiránidos son sus deidades, pues cuando estos se sacrifican por ellos y dan sus vidas, ahí se cortan su conexión con los tiránidos, y sus últimos segundos de vida se dan cuenta del error fatal que cometieron y será irreparable porque ya morirán en ese instante. Cuando Honsou fue a ver a su padre genético, es decir, Perturabo, pues Perturabo se mostró como un gigante monstruoso de gran tamaño con colores oscuros de color negro, y gris como el hierro, con cables que conectaban por mucho con su cabeza y su piel de color blanca con ojos de color negro como si tuviera cuencas vacías. Honsou vio a su padre y habló con él, eso describió a Perturabo ya como príncipe demonio. Los humanos en el imperio comen almidón de restos humanos que son usados como un recurso alimenticio, es decir, comida enlatada para los demás humanos como sobrevivientes del imperio como lo puede ser la Guardia Imperial. Los orcos en las primeras ediciones eran barmans, siendo que eran grandes expertos en la cerveza, preparando bebidas de este tipo con los recursos que tenían, entre estos se encuentran las rocas. El demonio más gigantesco sin contar a los dioses del caos es Oliensis, un gran demonio que mide como un planeta y que es realmente un planeta donde varios traidores, en este caso siendo marines ruinosos, se quedaban en el demonio que es parte de Slaanesh. La guerra más devastadora en toda la historia de la galaxia fue la guerra en el cielo donde se enfrentaron los Necrones y los Setans contra los ancestrales con ayuda de las razas que crearon y dejaron un gran lapso de trillones que murieron en esta guerra y parte de la galaxia dañada con el surgimiento de la disformidad. Cuando Horus iba a ser corrompido al caos por Erebus, Magnus le dijo de manera psíquica que no cayera ante eso, pero Horus no hizo caso omiso a la advertencia de Magnus, así causando la destrucción del imperio después de eso. Los garrapatos original, y realmente eran tiránidos pero esa parte de su lore fue eliminado al instante para luego ser de parte de los orcos en su creación, ya que los garrapatos en la primera edición fueron descubiertos por los orcos en una flota tiranida para ser su acompañante en todo. Lo que hacen los Astartes cuando tienen que hacer sus necesidades fisiológicas, es decir, sus desechos del 1 y 2 es que la servoarmadura se encarga de crearla como forma de alimentación para los Astartes, así que da a entender que nada se pierde. La razón por la cual los Necrones cuando antes eran seres vivos orgánicos, ellos vivían muy poco tiempo por las grandes tormentas solares que desolaban sus mundos y eso causó que sus genes mutaran hasta causar cánceres horribles y así llegar con los Setans en lo que son por eso, ya que originalmente pidieron ayuda a los ancestrales, pero los ancestrales se negaron a la petición de los Necrotics. A pesar de que Mortarion era visto como un amargado resentido y negativo, pues él sí quería mucho a su legión, no solo a sus Astartes, sino a la gente de Barbarus como de Terra, ya que por eso él tenía ese aspecto de figura paterna con sus demás Astartes y de entablar una gran amistad con Taithus, pero la herejía de Horus arruinó todo eso para Mortarion. El capítulo de los exorcistas tienen como base fundamental e importante de que sus Astartes sean poseídos por demonios para así lograr expulsar al demonio, todo con el fin de que su alma como mente sea fuertes como impenetrables contra el caos haciendo esta oscura práctica.
La dinastía Necron de los Autobot usan naves creadas con materias del vacío que pueden atravesar naves de grandes proporciones con el uso de la velocidad de la nave, mostrando la vasta como poderosa energía que ejercen los Necrones y más con esta dinastía. El casco de Karn, como lo es su HUD, cuenta las muertes que ha marcado Karn a lo largo de su vida desde su traición en la herejía hasta la actualidad, ya teniendo millones de muertes a su paso. En una ocasión los Taus habían creado sus propios Astartes con las muestras de sangre y demás de los Astartes que habían caído, pero eso salió mal, pero tan mal que sus creaciones de Astartes artificiales salieron como un fracaso sin tener la semilla de los Astartes, y que solo a los restantes Astartes Taus que quedan los usan como forma de entrenamiento para los demás Taus. En el año 1989, se hizo la colaboración de Games Workshop con la banda inglesa de death metal Voltron, que hablaba de guerra, libertad, revolución, pero más que todo de Warhammer 40.000, donde la colaboración se llevó a la creación del álbum llamado Real of Chaos, o en español como El Reinado del Caos, que habla de 40.000 y del caos. En el planeta de Prospero había restaurantes donde las camareras ya sabían lo que uno pediría antes de pedir la orden, así que la atención al cliente como el servicio era sin duda la mejor de ahí. El Breach y otros templarios negros tenían visiones de campos de guerra y batallas, pero entre una de esas que el Breach y otros templarios negros tenían una visión especial sobre su primarca Rogal Dorn, acompañado de un ejército de santos guerreros como voladores con un matiz de sus armaduras de color dorado. La peleadora de la WPLE Shaina ha tenido vestimentas de varias legiones de Astartes como los Hijos de Horus y de Legión Negra junto a los Amos de la Noche, Lobos Espaciales, Ángeles Oscuros, etc. Los Astartes saben del hecho de cuando se toma té se debe tomar con el dedo meñique para tomar el té de manera caballerosa como lo hacen los ingleses. Hay varios cementerios para los cadianos perdidos, pero como fueron demasiados, pues lo que hace el imperio es colocar todos los cuerpos de los caídos ya recientes en un agujero de gran tamaño por el poco espacio en los cementerios de gran escala. Después de la primera guerra del Armagedón y especialmente de los meses de la vergüenza, pues los lobos espaciales y más Logan Grimnar decapitara al general de los Caballeros Grises y el inquisidor encargado de purgar parte de la Guardia Imperial, pues resultó que al final parte de la Guardia Imperial que habían protegido se corrompieron al caos. Toda la información, datos y demás registros de los primarcas traidores están destruidos, como clasificados y prohibidos al mismo tiempo por la herejía de Horus. Muchos en el imperio no saben del caos, y más si la Guardia Imperial pelea en una zona donde estaba el caos, pues pueden pasar dos cosas: será purgado o van a probar si se corrompe o no, pero la cosa es peor si hay caballeros grises, porque luego que una facción o regimiento de la Guardia Imperial es testigo del caos y estuvo en su vibra oscura, serán purgados sin duda por los caballeros grises para evitar una corrupción del caos. Las orejas de los Aeldaris tienen terminaciones nerviosas, teniendo esta ventaja de sentir y transmitir alguna sensación desde el exterior hasta su cerebro. En la biblioteca no solo abarca conocimiento de hace milenios, sino varios misterios y secretos inquietantes de los dioses que hay en la galaxia misma. Los Urs usan sus toxinas para mantener a humanos que tienen como esclavos y mascotas para sus tareas, y por aquello que el imperio se le ha sido complicado acabar con los Urs por usar el tiempo en contra de cualquier que no fueran como ellos. Originalmente iban a estar los Skavens en 40.000 y que estos estuvieron presentes en el primer canon, pero luego fueron eliminados para luego ser reemplazados por los infames Urs que ahora se conocen. Se cuenta que todos los registros de la primera generación de los cuervos sangrientos fue eliminada toda información y todo registro acerca de todo lo que hubo en la primera generación del capítulo, y que se teoriza que los cuervos sangrientos vienen del segundo primarca que es purgado o de Magnus el Rojo.
La gran purga malagantina es un gran misterio total y jamás dicen que contra quienes batalló el imperio, si fue contra una gran amenaza Xeno, imperial que se volvió traidor o peor, una del caos de la que nunca jamás se haya visto, y al ver si peligro como terror que se desató en esta gran purga, fue que los inquisidores sin pensárselo fueron a destruir toda información, historial y registro de este conflicto que casi nadie sabe. Gabriel Angelos es el único maestro de toda la historia del imperio y más de los cuervos sangrientos en tener los dos títulos como cargos de maestro de los cuervos sangrientos y bibliotecario en jefe. Lo irónico es que Angelos no es psíquico. Varias veces los astartes del capítulo de los desgarradores de carne en su lugar natal, que es Cretacia, practicaban peleas al estilo artes marciales mixtas y estilo grecorromana. Los únicos primarcas que destruyeron sus mundos por completo fueron Perturabo tras saber que su mundo Olimpia se rebeló contra él y el emperador, mientras que Conrad igualmente que Nostramo quería ser como antes, causando que los dos primarcas destruyeran sus mundos, igualmente Angron lo había hecho en gran parte. Hay unos dos ordos de la Inquisición que se encarga de la versión contraria de cada uno. El primero es el Ordo Originatus. La función general del Ordo Originatus es descubrir cómo documentar todo acerca de la historia de la humanidad, la galaxia y el imperio en todo, para así tener toda la información al 100%, pero el segundo ordo es todo lo contrario, que es el Ordo Redactus, que tienen la función de eliminar, archivar o ocultar toda información de algún conflicto, guerra o catástrofe apocalíptica, por ejemplo, lo que ha pasado con la herejía de Horus o ciertas guerras de milenios anteriores. Muchos creyeron en la historia de que unos alercuines vencieron en un baile a unos custodes, pero esto fue un error grande gracias al autor que no sabía realmente que era un custode. Esto fue corregido y descanonizado al confirma que a quienes derrotaron a los alercuines fueron unos guardias de élite imperiales. El Lectio Divinatus, que es usado por el imperio como manera de usarlo para adorar al emperador como un dios, pues el libro fue creado por el más grande traidor y fue creado por nada más ni menos que Lorgar. Los Aeldaris tienen un arma llamado el Corazón de Fuego que puede destruir mundos, pero que original y realmente fue creado para crear mundos, ya que hace millones de años los Aeldaris crearon esta herramienta para crear nuevos mundos en cada sector, y es que al ver su potencial fue que se transformó en un arma de destrucción planetario. El primer mundo tipo colmena en toda la historia de la humanidad como del imperio fue Marte, que fue conquistada en el milenio 3 para luego ser convertido en el más grande mundo Forja por el Mechanicus. Existe un mundo de parte del imperio que, a diferencia de los demás, casi no hay luz en dicho planeta, porque la luz solar es rara vez vista en el mundo y que es muy primitivo el lugar. El planeta se llama Birmingham. Los Taus no saben cómo atacar por contacto o en modo melee, ya que casi siempre se les batallando por distante y no con armas filosas como espadas, a excepción del cónclave Farsai, quien usa su emblemática espada fantasmal para luchar contra los demonios y demás enemigos suyos. Jurgen es un gran adicto al material para adultos, tanto que es un adicto que le gusta coleccionar grandes películas como material de esta índole erótica, ya que el propio Jurgen lo ve de mucho valor este gran material muy particular. En la historia de El enemigo de mi enemigo, se tiene la parte donde los orcos y el imperio se aliaron temporalmente, pues aquí se demostró que el imperio engañó como traicionaron a los orcos. Eso solo causó que los orcos se sintieran tristes por eso, demostrando la doble moral del imperio. Existía la leyenda orca que una vez Nurgle robó unos garrapatos, eso hizo que Gorko y Morko se enojaran y fueran los dos hermanos a darle su paliza a Nurgle por robarse sus valiosos garrapatos. Existe un ser vivo que es el búfalo lunar, y si los orcos prueban su carne, jamás podrán probar otra carne más sabrosa como exquisita como la que tienen los búfalos lunares, ya que eso los convierte en adictos a su carne muy jugosa como valiosas.
Si uno se pone a pensar sobre el lineaje del emperador y los primarcas, pues el emperador no solo es el abuelo más longevo de todos y más grande de todos, ya que los astartes prácticamente como teóricamente son los nietos del emperador, y esto es gracias a los primarcas que son sus hijos directos, así que el emperador ha tenido millones de nietos a lo largo de los milenios junto a Erda, siendo la más grande abuela de todas. Y una partida de guerra del caos o un culto de Gene Stealers como de Xenos llegan a Necromunda y el imperio no llega a intervenir para eliminar la amenaza, pues los grupos como pandillas rebeldes de Necromunda se harán cargo de la amenaza. Los salamandras cuando no están en guerra y tienen que hacer sus prácticas como entrenamiento, pues estos tienen tiempo libre para hacer lo que quisieran hacer, en su caso es visitar a sus familias como seres queridos de su lugar de origen. Los Taus no tienen buena vista y por eso es que usan mucho su vasta tecnología para lograr ver distancias muy largas en la guerra, algo que les puede jugar en contra. Hay guerras internas hechas por bandas rebeldes en el Administratum para obtener ciertos materiales que se trataría de objetos de basura como también de unos ciertos pergaminos. Violet Roscabler, que es la administradora del Administratum, es nacido del planeta adoptivo de Rogaldorn y los puños imperiales, el planeta helado de Inuit. Guilliman, Lionel y Sanguinius creían que si Horus destruye todo en el Imperio y más de Terra con el Emperador, fue que crearon el Imperium Secundus como plan ver si todo sale mal y así mantener parte del Imperio, pero por visiones de Sanguinius como de Conrad fue que se comprobó que el Emperador y Terra ganaría la lucha contra Horus y más que el proyecto del Imperium Secundus fracasó y más con Sanguinius muerto fue que el Imperium Secundus fue anexado al Imperio y a Guilliman le da pena recordarlo. Una empleada había colocado incorrectamente unos archivos importantes a propósito y eso causó que billones murieran por grandes catástrofes apocalípticas y luego por su acto apocalíptico fue que la empleada terminó siendo devorada por una tripulación por falta de comida. El emperador tenía planeado que si la Gran Cruzada lograra su objetivo en conquistar toda la galaxia, pues el emperador tenía un plan para todo Terra en reconstruirla y hacer que la vida silvestre como flora, fauna y demás vuelvan a florecer como vivir en Terra, con océanos, paisajes y mucha vida de ese tipo, cosa que nunca pasó por toda la herejía de Horus. En ciertos planetas del Imperio en específico, pues cuando una persona nace, no le dan su nombre, sino que le dan un número en específico como código de identidad a dicha persona que ha nacido. En una ocasión de los Taus, pues los Taus trataron de negociar 3 veces con los tiránidos, pero sabiendo cómo son los tiránidos, pues esos Taus fueron devorados por los tiránidos, siendo de las peores y más estúpidas ideas de parte de los Taus. Hay orcos del caos y estos son más violentos como más inquietantes y peligroso que los mismos orcos, pero estos son un problema grande para los mismos orcos que los consideran como unos inmaduros rebeldes y que no piensan como un orco realmente. Muchos critican como también cuestionan mucho al emperador y los primarcas acerca de la Gran Cruzada sobre eliminar y destruir a cada raza Xeno que el imperio identifique como peligroso y mortal, pero si uno indaga por completo las ideas y decisiones del emperador en la Gran Cruzada, se darán cuenta que el emperador no es tan desgraciado como apocalíptico, ya que muchas razas Xenos en la Gran Cruzada eran de lo peor y muy peligrosos contra los seres vivos y seres inocentes, así que todas las legiones tuvieron que purgar una por una. Existen planetas que sin duda son un paraíso y como bien se dijo, están los planetas paraísos que son mundos paradisíacos y tan tranquilos que cualquier puede estar ahí para relajarse y tener grandes vacaciones en este tipo de mundos. Los orcos serían los únicos que podrían estar tranquilos y estar emocionados con lo que sea, ya que el Imperio, los Aeldaris, los Necrones, los Taus, los Tiránidos, y el Caos jamás estarán tranquilos y siempre están en constante frustración contra cada enemigo suyo para cumplir su meta primordial en toda la galaxia. Siapas Cain era un gran mujeriego con cada mujer que tenía conexión con dicha mujer hasta el punto de tener relaciones íntimas con cada, incluso con una tecnosacerdote que aún era humana físicamente y luego de estar Amberly Vale.
Los Aldaris tienen las piedras espirituales para evitar que Slaanesh devore sus almas, y más que Slaanesh disfruta de las almas Aeldaris por lo valiosas que son y que por eso los caballeros grises les dan piedras de ese tipo a los Aeldaris. Aunque los demonios de Nurgle sean de terror infernal, pues son amigables y son bien juguetones, esto por la gran vibra y valor de Nurgle que tiene por sus demonios que los ve como a sus hijos, pero con Mortarion lo tiene como la oveja negra de la familia. Los dioses del caos prefieren sin duda más a sus campeones que a sus primarcas traidores, ya que cada campeón encaja con cada visión e idea de los dioses del caos, mientras que sus primarcas hacen lo suyo independientemente. Marneus Augustus Calgar no es el verdadero nombre del maestro de los ultramarines, sino que su verdadero nombre es Tasitan y obtuvo su nombre a su ex mejor amigo que venía de una familia noble donde él fue elegido para ser un aspirante a ultramarine, pero que luego de que Tasitan prometiera venganza por su mejor amigo ya muerto, fue cuando se bautizó como Marneus Calgar. El primarca más humano y que tenía los pies en la tierra fue Robou Guilliman gracias a sus padres y más por su madre que le decía que no era un dios y que él puede equivocarse y que luchara por los demás, eso dio motivos por lo que es Guilliman actualmente. Siapas Kane después de luchar por el imperio se dedicó a ser maestro para los nuevos reclutas en el Escola Progenium en Perlia donde les enseñaría todo lo que él ha hecho en sus grandes batallas. El emperador no solo portaba su espada flameante y su garra, sino sus numerosas armas como su escudo, sus lanzas y su volter personal. Muchas gracias por ver este apreciado video y siendo la segunda parte de esta cifra Héroes Imperiales, espero que lo hayan disfrutado y nos volveremos a ver en la tercera como penúltima parte Héroes Imperiales, que el emperador los proteja y hasta la próxima, adiós.